Capítulo 6. Las jerarquías raciales aún perduran. Las jerarquías raciales atraviesan todas las áreas y planos de la existencia de nuestra sociedad argentina. El poder, el saber y el ser, estas jerarquías que aún impregnan nuestras relaciones en todos los campos, se establecieron en la colonización y se constituyen de la siguiente forma: los blancos, es decir, el europeo y su descendencia en el vértice superior de la pirámide racias gobernante, luego los originarios o indios americanos considerados como semi-humanos, poco más que animales, ya que, según los religiosos y especialistas de temas álmicos, estos tenían una parte de su alma divina, y la otra animal, por lo que hacían trabajos de animales y recibían el mismo trato que ellos, comida, techo y si correspondía atención de su salud y lógicamente, estos seres semi-humanos, no podían estar en lugares de decisiones y por último, estaban los negros secuestrados y traídos del África, los cuales no entraban en ninguna de esas discusiones teológicas racistas, porque directamente los declararon no humanos, así que fueron considerados simples mercancías, o sea, cosas con las cuales se podía hacer con ellos lo que se hace con cualquier cosa y lógicamente venderlos, y ocupaban el lugar más bajo del orden jerárquico colonial aún existente en nuestro sentido común colonizado, como ya veremos más adelante. Los originarios no hacían el trabajo de los negros, ni recibían el trato de estos, pero tanto unos como otros fueron la mano de obra esclava por siglos, para cimentar con la extracción de nuestras riquezas, en la formación del sistema capitalista mundial dominante y que aquí los azonzados de izquierdas y derechas tienen por utopía, desconociendo quiero creer, que ese sistema fue construido con nuestras riquezas expoliadas para darle vida a esa civilización de muerte que llamamos occidental. Cuando era niño, en la escuela primaria en Córdoba, nunca aprendí de los indios, que existían en dicha provincia porque no nos enseñaron su existencias. Fueron tapados por su blanquitud y la fuerte presencia religiosa, creía que los indios solo existían en las películas yanquis, y estamos hablando ya del siglo XX, y hoy, en esa Córdoba de este siglo XXI que se sigue creyéndose eso de la docta universitaria del país, aún la mayoría no tienen idea de sus existencias o que ellos mismos tienen en sus ADN genes de los comechingones o ranqueles. Sin avergonzarme lo confieso, conocí a los indios de Veretas, diría el Chavo, de carne y hueso, recién aquí en Formosa en mi retorno del exilio, recién a finales de los 90. Hoy me avergüenzo, pero yo también soy fruto del sistema educativo colonizador del aparato y estoy trabajando duro en mí, desaprender de todo aquello que desformó y falseó nuestra identidad. Aquí vivo, en esta mi Formosa diversa, multiétnica y pluricultural, donde se hablan las lenguas Cam, Toba, Bichi, Pilagá y Guaraní. Esta Argentina no está en los manuales del aparato, se olvidaron de su existencia. Esto permitió que se salvaran muchas comunidades enteras del exterminio del blanco eurocéntrico oligárquico, pero nos dejó al margen del país, de sus inversiones públicas y privadas que se concentraron en la Argentina central. Hoy todo el aparato nos ataca desde sus bases misilísticas mediáticas por no transar con ellos la rendición del doble colonialismo, el eurocéntrico y del centroporteñismo intelectual que es su sucursal local, de la cual ya hablaremos más en profundidad. En Formosa fueron incorporados todos los derechos exigidos por nuestros pueblos originarios a la Constitución provincial, como así también fue la primer provincia en cumplir con el relevamiento territorial y la titularización comunitaria de las tierras de todas las etnias, pero el colonialismo dejó su impronta religiosa en ellos, donde el 95% de la población originaria es cristiana de diversas congregaciones evangelistas, pero vemos en sus cultos religiosos sus danzas características y multicolores, como así también a pesar de todo guardaron celosamente sus lenguas madres como el último acto de resistencia frente al colonizador, quien no pudo borrar con todo su aparato del coloniaje sus identidades ancestrales, ni todo su ser originario. Frente a todo esto no vengo con el planteo que hace el indigenismo imperial bancado por fundaciones extranjeras, con la idea de la partición de los territorios, ni a que volvamos al punto de antes de la conquista, cosa que sería un absurdo e imposible, a vivir de la contemplación de la naturaleza, la caza y la pesca. Hoy los jóvenes originarios quieren estudiar, crecer y tener un trabajo digno como cualquier trabajador argentino con derechos en este país, pero aquí volvemos a lo mismo, tanto el originario como el no originario. Estamos expuestos a la colonización mental promovida por el aparato del coloniaje, comenzando por las universidades donde este originario sigue siendo objeto de miradas de aquellos alumnos o profesores que se creen blancos europeizados, y por el solo hecho de ser universitario se cree superior al resto de la juventud y miran desde arriba siguiendo el sistema de la blanquitud.
Cuando una peluquería femenina necesita una peluquera y se presenta una blanca y una originaria, ¿a quién cree usted que le dan el trabajo? Ahora piense, porque hoy se nos, me incluyo, cataloga despectivamente como negro de mierda, negro peronista, negrito villero, negrito del interior o en el mejor de los casos si te fue bien económicamente, negro con plata al que asciende de abajo en la escala social económica. El negro es usado por el colonizado de hoy de forma despectiva. Es una muestra de la herencia que recibimos de la colonización y que sigue aferrada en la sociedad argentina. Son estos algunos rastrojos que venimos acumulando en los siglos de la colonización del ser. Cuando más de 2 millones de afrodescendientes viven invisibilizados en Argentina hoy, y en las últimas cifras oficiales provenientes del censo de 2010, indicaron que apenas 149.493 se reconocen afrodescendientes, persiste la vergüenza racias fruto del colonialismo mental, de esa supuesta supremacía de la blanquitud con la cual fue disfrazada la Argentina. Imagínese que en el censo de Vértiz de 1778 arrojaba que el 46% de la población argentina tenía origen africano, y que por ejemplo el 54% de la población de la actual provincia de Santiago del Estero estaba constituida por negros, zambos y mulatos libres, pero por cosa de mandinga, ¿debíamos ser blancos como los europeos para ser civilizados, me entiende? Y ni hablemos de esa carga negativa que pesa sobre el negro en Argentina. Aquí se dice trabajo en negro, al trabajo no registrado, se dice tarde negra si a alguien le fue malo, mano negra, para referirse a un acto de corrupción, e ignoramos que las palabras que usamos todo el tiempo como mina, quilombo, tarima, bujía, milonga o marote, son todas de origen africano. La influencia de su cultura hoy la encontramos en nuestra vida cotidiana, en el lenguaje, en la música, las ideas y hasta la gastronomía. Pero, aunque nos digamos que somos un país democrático e inclusivo, aquí persiste aún en Argentina la jerarquía racias de la colonia. ¿Y por qué? La colonización de nuestra cosmovisión. Los pueblos y naciones originarias del continente eran partes de diversas civilizaciones, antes de la conquista, unas más similares que otras, pero todas diametralmente diferente a la que trajo el conquistador europeo. La relación aquí del ser humano con la naturaleza era biocéntrica, o sea, eran poseedores de una moral propia, que afirma que todo ser vivo merece el respeto moral por parte de nosotros los seres humanos, reivindicando el valor primordial de la vida de todo ser y donde dentro de la naturaleza el ser humano se ubica como parte integral y armónica de ella, no como dueño patrón de ella, convirtiéndola en un objeto de explotación y dominación y no en sujeto de derecho, que en las cosmovisiones de nuestros bárbaros pueblos originarios tenía de la naturaleza proveedora de alimentos y de salud. De aquí, que todas las costumbres, tradiciones y ritos eran relacionados con la madre tierra y los seres vivos y espirituales que la habitaban. Claro que en la concepción católica antropocéntrica de los conquistadores, todo esto era herejía y paganismo, pecados que debían ser castigados en el nombre del dios romano, que ya relate anteriormente de cómo se fue constituyendo y en mi entender, separándose del ideario y prácticas, de su fundador Jesús y de los primeros cristianos de la Palestina conquistada por Roma, y que data de varios siglos antes de la construcción de la religión católica, como la estatal e imperial, que en 1492 llegaba a estas tierras como la civilización, constituyendo el segundo y más devastador etnocidio de la humanidad hasta hoy. Y si profundizamos en la investigación, comprobaremos que esta civilización basada en las clases raciales fue la mayor causal de las desigualdades de toda la especie humana en el mundo. Tenga en cuenta que en Argentina hasta 1994 por Constitución Nacional, solo podía ser presidente de la nación quien profesara la religión católica, apostólica y romana. En Formosa el primer gobernador electo fue cuando fuimos declarados provincia en el 55 con el peronismo proscripto, fue el Dr. Gutniski, quien fue a su vez el primer gobernador judío de Argentina. En ese entonces Frondizi lo quiere en su fórmula presidencial, pero no pudo ser parte del binomio por su condición religiosa. Si esto no es un ejemplo de la colonización del poder y del ser, contame, ¿qué es? Menem en el 89, finales del siglo XX, para ser presidente tuvo que convertirse en católico apostólico romano, si no, no podía por constitución serlo ya que él era musulmán. Y hoy como todo musulmán sus restos mortales descansan en el cementerio musulmán de la Tablada junto a su hijo. Y recuerdo en mi caso particular, que cuando cursaba con alegría la primaria en una escuela pública, un día vienen unas monjitas y la señorita y dicen frente a toda la clase, niño Krivitsky salga de la sala por favor. Yo una criatura no sabía el por qué. La monjita quedó en el aula y la señorita me sentó junto al mástil de la escuela.
Todos mis compañeritos me miraban por la ventana y yo no sabía por qué fui castigado. Cuando le pregunté a la señorita solo me dio por respuesta, porque yo era judío y que iban a enseñar catecismo. Yo no sabía qué era ser judío, ni qué era el catecismo. Cuando llegué llorando a mi casa, mi madre me explicó que éramos judíos y que el resto de niños eran católicos y se le enseñaban catecismo. Entonces, entre lágrimas, le dije que yo quería ser católico como mis amigos. Y estudiar catecismo. ¿Me entiende? Fui comprendiendo que aquí había una religión de la cual por fe auténtica o imposición era la predominante sin que ese niño de la escuela, no yo que era judío por haber nacido de vientre judío, según la tradición de mi familia, hablo del otro niño, de Rolando o Carlitos mis mejores amigos, no tuvieron opciones de conocer otras espiritualidades o religiones hasta que fueran adultos, estaban atrapados en la religión que vino a imponerse y se quedó con la colonización, aunque Rolando era originario de Jujuy y su madre, Coya, trabajando de sirvienta, en Córdoba y seguidamente eran aymara o de alguna otra etnia o creencia pero oculta frente a la blanquitud y el catolicismo impuesto en la enseñanza de nuestras escuelas públicas en Argentina. Le cuento esta experiencia como un ejemplo de doble colonización, la del poder, que conduce el sistema educativo y la del ser, de aquellos niños que eran obligados a estudiar la Biblia, como en los países fundamentalistas islámicos. Pero si son musulmanes son fundamentalistas. Si eso se daba aquí, no era tan mala cosa, solo era porque somos buenos cristianos y occidentales. Mira vos, che. Así, veamos como ejemplo reciente el golpe a Evo en Bolivia. Cuando entran al Palacio de Gobierno los golpistas con la Biblia en alto, con la excusa sacar al diablo de la Pachamama del poder y restaurar el orden. ¿Qué orden? La de Dios o la de Dios dinero del litio disfrazado de religiosidad y santidad. O luego y aún más reciente a este escrito. A días del triunfo de Lula en Brasil, una multitud toma los edificios públicos de los poderes, en nombre de cierto cristianismo no romano. Hablo aquí ya de las otras iglesias euronorteamericanas con santa sede en Washington, contra el regreso de los rojos ateos del PT, pero con la misma lógica racias de los colonizadores. La derecha no es solo una ideología, como muchos la denominan desconociendo que es una categoría europea. Estas derechas son más que una ideología al servicio de intereses económicos foráneos y son las que golpean hoy a los gobiernos populares de América del Sur. Estas tienen un componente central, que es religioso colonial racista, que formatean a las mismas. ¿Y por qué? Estos golpes son tolerados por las instituciones internacionales que fueron fundadas para guardar el orden democrático en el mundo, pero sin embargo son las que cuestionan a Venezuela y otros países, cuyos gobiernos fueron elegidos transparentemente por sus pueblos en elecciones libres. ¿Y por qué? Capítulo 7. El ser y el no ser, el norte y el sur. La civilización occidental y cristiana, a su vez, dividió el mundo en el ser y el no ser, cuando discutieron sobre la humanidad o no, de las naciones que habitaban el nuevo continente que conquistaron. Fracturaron hasta hoy la cosmovisión del mundo, desde el pensar occidental céntrico. A partir de 1492, ellos eran los seres humanos por excelencia y luego estaban los otros, ellos eran el ser civilizado, los otros eran el no ser civilizado. Había un continente donde el ser era civilizado y otro, donde habitaba el no ser que era bárbaro. El blanco era el ser y el originario negro el no ser. El blanco, que era el ser, vivía en el norte, el otro, el no ser, que era negro o indígena, vivía en el sur global. El hombre blanco estaba sobre el no blanco, la mujer blanca sobre la mujer no blanca. En este sistema de la blanquitud, no podía haber igualdad social, porque su concepción de ideas y prácticas estaba basado en los racias. El racismo, del mundo occidental y cristiano, se convirtió en un ordenador jerárquico, imponiendo la división del trabajo y las clases sociales. Con estas jerarquías raciales, se constituyeron los estados o modernos e independientes y sus leyes. De acuerdo con esta cosmovisión racias, como así también, surge la divisoria del eje europeo y el no europeo, es en sí, un sistema también ordenador de la geopolítica. Los blancos, que eran el ser creado a imagen y semejanza de Dios, por eso en las imágenes, pinturas y afiches, vemos tanto a el Dios de barba o Jesús rubio, figuras de hombres blancos de ojos claros. Imagínese a un Camo Bichi buscando su semejanza en esa imagen, entonces los blancos debían controlarlo todo, porque eran naturalmente la autoridad sobre la tierra por voluntad divina, así controlaron y organizaron las divisiones del trabajo, la raza, el sexo, las identidades, los saberes, hasta la naturaleza.
Nosotros, los argentinos, estamos aún en el mundo del no ser, del colonizado y dominado mentalmente, aunque muchos seamos blanquitos, como en mi caso personal. Según un ADN étnico que me realice para estudiar en profundidad mi árbol genealógico, soy 95% europeo y 5% del Medio Oriente, o sea soy un objeto étnico, no identificado aquí o un hijo ilegítimo de fuera del matrimonio de estas tierras y el otro continente. En fin, cosas de la hermosa diversidad de nuestro país. El tema es que aunque mi piel diga lo contrario, soy un negrito del sur global del no ser, así como Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal de Argentina, haya sido construida a imagen y semejanza de Europa, y que el blanquito porteño que camina por esas coquetas avenidas, es, aunque le duela, parte del no ser. Ya que vive en el lado oscuro del mundo del no ser europeo, lamento decirte, pibe, que un negro de Europa es más que el gringo de aquí, aunque este sea blanquísimo. ¿Se entiende? Un negro de Europa es más que un negro de aquí o del África, aunque en Europa no sea más que el blanco, porque a su vez el blanco del norte de Europa es el superior a todos, según este sistema racias globalizado. Mientras una etnoclase en Europa hacían revoluciones e inventaban una institución llamada Estado-Nación, para desligarse de la Iglesia y de las monarquías, aquí nosotros declarábamos una independencia, manteniendo las jerarquías raciales y a la Iglesia romana que legitimaba y vivía de ese sistema. Y así fundamos un Estado basado en la Divina Trinidad, poder ejecutivo, poder legislativo y el judicial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El feminismo del ser y no ser. Así como el porteño blanquito, que camina frente al Palacio Beroulou se cree un europeo en exilio, siendo que no es más que un negrito, aunque sea blanquito, es uno más del sur global, donde vivimos los del no ser, donde eres menos que cualquiera de Europa, según el sistema eurocéntrico colonial. Asimismo, la lucha de las mujeres feministas aquí no puede ser igual que las que dan en el norte global, primero, porque allá en Europa no es lo mismo ser mujer blanca que negra o musulmana, allí se da la lucha por las igualdades en el mismo género primero y recién después, contra el patriarcado y el machismo animal y femicida, etc. Aquí, a diferencia de las del norte, nuestras mujeres todas deben luchar primero contra algo que no tienen en Europa, es contra el colonialismo e imperialismo, contra el aparato del coloniaje, en todo lugar y hora. Cualquier lucha aquí, que no sea prioritariamente antiimperialista y anticolonial, es solo intentar curar el cáncer con un presétemelo dividir, adrede o no, al pueblo de la nación en su lucha por la independencia real. El mismo aparato del coloniaje impone como moda estas luchas feministas para distraer al zonzaje del objetivo principal, que es la descolonización y el desarme del aparato. Hombre o mujer de estas nuestras tierras, cualquiera sean sus preferencias sexuales, sean blancos, originarios o negros, la prioridad que debe tener es la de un frente unido contra el imperialismo colonizador y el desarme de él, aparato del coloniaje. Lógicamente que, educando, formando y condenando cualquier tipo de violencia de género, pero siempre dentro del marco de esta lucha prioritaria, madre de todas las otras, sin perder el foco, de cuál es el enemigo a vencer, que no es el hombre de al lado tuyo, que está en tu misma trinchera, en este sur global del no ser, donde estamos todos los argentinos sin excepciones, mujeres y hombres, blancos, marrones, negros o despintados.